Los milagros eucarísticos. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Estas palabras proféticas que escuché hace años, cuando apenas tenían sentido, hoy día, lamentablemente, han cobrado una realidad completamente actual. Se le da poca importancia a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y en verdad es que Él está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Voy a hablaros del milagro ocurrido en Lanciano, Italia. En Lanciano, Italia, se veneran desde hace más de 12 siglos las reliquias de uno de los más grandes milagros eucarísticos. El milagro de Lanciano es el más antiguo de los que conocemos en los que las sagradas especies se hayan transformado en carne y sangre. Además, en este milagro se han podido realizar análisis en los años 1970 y 71 y 1973 y 74, porque han traído a la actualidad este prodigio, de modo que una tradición de 12 siglos se ve confirmada por la ciencia más moderna. Ya el Papa Juan Pablo II se refirió a este milagro el 4 de octubre del 2004, diciendo: «La ciudad de Lanciano custodia 2 milagros eucarísticos que, además de ser muy queridos a los fieles de la región, son meta de numerosas peregrinaciones de Italia y de todo el mundo. Me agrada», decía San Juan Pablo II, «recordar que yo mismo, cuando era cardenal en Cracovia, visité la iglesia de San Francisco en Lanciano, donde se conservan las reliquias del célebre milagro, que data del siglo VIII. Quisiera decir a todos los fieles de la archidiócesis: sed conscientes de los grandes favores que Dios os ha concedido y no dejéis de adorar la Santa Eucaristía, no solo en la Iglesia del Milagro, sino también en todas las iglesias de vuestra hermosa tierra». Pues bien, esto es lo que nos decía San Juan Pablo II en aquel momento, en el año 2004. Voy a pasar ahora a contaros el milagro. Lanciano es una pequeña ciudad medieval que está situada en los montes Abruzzi. Está a 200 kilómetros al este de Roma, en la costa del mar Adriático. Ocurrió en torno al año 700 que en el monasterio de San Legonciano, un monje Basilio pasaba una época de tentaciones contra la fe. Dudaba él de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía y no podía creer que al pronunciar las palabras de la consagración sobre el pan y el vino, estos se convirtieran en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El pobre sacerdote estaba sumido en la oscuridad más profunda de la duda. La celebración de la Santa Misa se había convertido para él en una rutina y en un deber más. La situación del mundo tampoco contribuía a fortalecer su fe. En aquella época había muchísimas herejías, algunas de las cuales negaban la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Además, estas herejías iban haciendo mella en él cada vez más. A pesar de todo, este sacerdote oraba con insistencia a Dios para que le quitara estas dudas, y Dios oyó su oración. Una mañana, mientras celebraba la misa, estaba siendo atacado fuertemente por estas dudas. Al pronunciar las palabras de la consagración, vio cómo la hostia se convertía en un pedazo de carne viva y el vino en sangre. Quedó largo rato asombrado.
se puso a temblar y comenzó a llorar incontrolablemente de gozo y agradecimiento. Estuvo parado así por un largo rato y después, volviéndose hacia los fieles, con el rostro radiante pero bañado en lágrimas, les dijo: «Oh afortunados testigos a quienes Dios, para confundir mi incredulidad, ha querido revelarse en este santísimo sacramento y hacerse visible ante vuestros ojos. Venid y maravillaos ante nuestro Dios tan cercano a nosotros. Contemplad la carne y la sangre de nuestro amado Jesucristo». Las personas se apresuraron a ir al altar y al presenciar el milagro empezaron a clamar pidiendo perdón y misericordia. Rápidamente, la noticia del milagro y el testimonio del sacerdote sobre la transformación se extendieron por la ciudad y el país. La fama del santuario se propagó rápidamente a través de la región y muy pronto toda Italia comenzó a peregrinar al Lanciano para venerar la hostia convertida en carne y el vino en sangre, aumentando así la fe y devoción a la Eucaristía. Estas peregrinaciones no se limitaron a aquel tiempo, pues de todo el mundo siguen llegando fieles a venerar el corazón de Jesús, tal como se reveló en la Eucaristía. Desde el principio, la Iglesia aceptó este milagro como un verdadero signo del cielo y veneró el cuerpo y la sangre de nuestro Señor en la Eucaristía con procesiones. Especialmente lo hacen el día de su fiesta, que es el último domingo de octubre. Se han escrito muchos relatos para mostrar la autenticidad del milagro eucarístico y otros milagros espirituales y físicos que se han dado en este lugar. La historia de los hechos ha sido cuidadosamente registrada. Cuando los monjes de San Basilio se fueron en 1176, se hicieron cargo de la iglesia los benedictinos, los cuales a su vez se la cedieron en 1252 a los franciscanos, que edificaron en 1258 la iglesia actual. Durante la invasión de los turcos, Fray Giovanni Antonio de Mastro Renzo desconfió del poder de Dios para salvarlos a él y a su pequeño grupo de franciscanos del ataque. Con el deseo de salvar el milagro eucarístico de la furia turca, cogió el relicario que contenía la carne y la sangre del Señor y con sus frailes desapareció de la ciudad. Caminaron toda la noche. Antes de amanecer, Fray Giovanni sintió que ya habían suficiente distancia entre ellos y el enemigo y ordenó a sus frailes que descansaran. Al salir el sol, se dieron cuenta de que estaban de nuevo a la entrada de la ciudad. Creyeron que el Señor había intervenido porque querían que el milagro eucarístico del Lanciano fuera un signo de seguridad para las personas de la ciudad, un signo de que Dios no los abandonaba. Los frailes decidieron permanecer en la iglesia y proteger el milagro eucarístico con sus vidas. En 1713, el relicario de marfil fue reemplazado por el de plata y cristal que hoy exhibe las dos reliquias. En la zona superior, rodeada de rayos, está la hostia que se convirtió en carne, en forma de una lámina redonda. En la zona inferior del ostensorio, dos ángeles orantes rodean el cáliz, en el que la sangre aparece momificada y dispuesta en 5 pequeños bloques de color marrón. Muchos creen que ese pequeño cáliz de cristal es el cáliz original donde se dio el milagro. En 1887, el arzobispo de Lanciano, Monseñor Petrarca, obtuvo del Papa León XIII una indulgencia plenaria perpetua para los que veneraran el milagro eucarístico durante 8 días después del día de su fiesta. En 1902,
construyó el altar monumental donde está actualmente y se puede contemplar de cerca el milagro.